estamos de regreso acá en este oeste conversando acerca de esta sentencia, no solo el caso Pavón, sino el caso de La Cueva y el caso también de Zacapa, que se le conoce en otro caso, para poder ver un poco las implicaciones legales, las implicaciones políticas, y nos lleva a esto. Decía Estuardo antes de ir al corte, hablaba un poco de lo que había sido el preámbulo. Philip ya nos expresaba, bueno, se declaró un estado de sitio solo para el municipio de Fraijanes en concreto, previendo todo esto el día antes casi que se dé la intervención, y posteriormente al acto, Javier, el mismo gobierno hace alarde de la acción. Primero, se nota que fue algo planificado, o sea, hubo una planificación previa que determina que tiene que haber un estado de sitio solo para el municipio de Fraijanes, actúan en función de eso y después hacen promoción, hacen publicidad y hacen alarde de esto, pero no solo el gobierno, el mismo candidato presidencial Yamatei después de eso hace alarde durante toda su campaña que él había logrado resolver los problemas de Pavón tomando en consideración esos actos. Y posteriormente, cuando está siendo enjuiciado, se lava las manos y dice: no tuve nada que ver con eso, yo solo era el director del sistema penitenciario. Hablemos un poquito de esto, porque ese contexto pone el contexto legal de lo que pasó. Bueno, definitivamente nosotros como Ministerio Público tenemos la hipótesis de que esto es una política de ciertas personas que estaban en el Estado de Guatemala en ese momento a cargo del tema de seguridad. Por eso tampoco podemos desligar esto, que bien dices, estuvo totalmente planificado. De hecho, un día antes de la toma sale en algunos diarios de fuerte circulación un reportaje muy específico sobre el tema que estaba pasando en Pavón. Al día siguiente toman en la cárcel y con los resultados que ya sabemos. Pero además recordemos que durante ese mismo periodo de gobierno fue que se lleva a cabo el asesinato de los parlamentarios salvadoreños por parte de fuerzas de seguridad que al momento de ser detenidas y trasladadas a una cárcel, en este caso la cárcel de Boquerón, son ejecutadas dentro de la misma cárcel. Es decir, había una política. Con 3 anillos de seguridad: el anillo de seguridad del Ejército, de la Policía Nacional Civil, el sistema penitenciario. Y a pesar de todo eso, matan a los policías. Entonces teníamos una práctica, y también hay un relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales que hace una visita a Guatemala en esas fechas, y él dice también que era un país especial o muy bueno para cometer homicidios. Con esta frase, digamos, sintetiza lo que pasaba en esos momentos en Guatemala. Había una estructura vinculada a gobernación, a la policía, al grupo antisecuestros, a la Dirección de Investigación Criminal, que se dedicaba a cometer delitos, a ejecutar extrajudicialmente a personas, no todas criminales, por cierto. Hay otros casos que se están investigando donde también se vincula a esa misma estructura en otros asesinatos. Y lo más importante aquí es que la sentencia dice judicialmente que sí hubo ejecución extrajudicial por esa estructura. Ahora, como decía Philip, hay 4 absueltos y de lo que plantea Estuardo, la participación de cada uno en el delito. El Ministerio Público dio suficientes elementos para comprobar que estas personas que fueron absueltas por los jueces participaron en esos momentos, tal vez no ejecutando materialmente, pero sí haciendo, digamos, ciertas acciones para evitar que estas personas fueran sorprendidas en lo que estaban haciendo. Por ejemplo, la asistente de Víctor Rivera y otra persona se encargaron de poner sus carros bloqueando la carretera para que no pasaran carros, mientras que otros ejecutaban a los reos. Es decir, había un nivel de participación en acciones no directamente para ejecutar, pero sí tendientes a ayudar para la ejecución. Entonces aquí es donde también caemos a una valoración del propio tribunal del grado de participación, individualización de cada uno en el delito. Quienes están siendo juzgados en otros países tienen un nivel más alto en la estructura, tienen un nivel de autores intelectuales, en el caso de Carlos Bielman y Edwin Spedicen, y en el caso de Javier Figueroa, aunque también participó en acciones directas él. Entonces, digamos que creemos que eso tendría que ser valorado también por los jueces que juzgan estos casos. Philip, eso tiene implicaciones muy fuertes desde el punto de vista de que, aunque hay una parte de la población, como decías hace un momento, que aplaude esto como una limpieza social no necesaria, nos acaba de decir Javier también que hay personas que no necesariamente eran delincuentes, pero simplemente porque estaban en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, o porque formaban parte de una estructura de negocios que era contraria a los que estaban en el poder en ese momento.
armamento o cosas de ese tipo, terminaron habiendo asesinatos adicionales usando las estructuras del Estado para ejecutarlas. Eso es el agravio adicional que tiene, que es aprovechándose de esa condición. El aplauso de la ciudadanía es porque siente y con eso se lleva a generar control. Pero justamente en esos 2-3 años siguientes a que se lleva a cabo esas acciones es cuando el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes es más alto en Guatemala. Y empieza a bajar años después cuando ese tipo de acciones dejan de hacerse. Justamente hace un par de semanas tuve la oportunidad de participar en una mesa de analistas de seguridad y estábamos viendo precisamente el dilema o el caso de las políticas de ejecución extrajudicial analizado desde un punto de vista muy genérico. Porque la lógica nos diría, si hay un delincuente que mata a una persona al año y viene el Estado o las fuerzas de seguridad y matan a ese delincuente, al yo eliminar, al sustraer al causal del asesinato, en teoría, es cierto, este año voy a tener 2 asesinatos, el que cometió el delincuente y el que yo hice del delincuente, pero a partir del año siguiente debería de empezar un descenso sistemático en la tasa de asesinatos. Está demostrado que en todos los países donde se ha denunciado la existencia de políticas de limpieza social, de ejecuciones extrajudiciales, el índice de homicidios ha ido para arriba. Al final lo que termina ocurriendo es que se promueve más violencia, la sociedad se vuelve más violenta, el asesinato se convierte en un mecanismo socialmente aceptado para resolver conflictos. Si aceptamos como válida la premisa que hubo una política sistemática de limpieza social en esos años y lo cruzamos con los datos de índice de homicidios y todos los indicadores de violencia, nos damos cuenta que esa política no necesariamente generó un ambiente más seguro, un ambiente de menos violencia. Y eso me lleva al segundo punto. El gran problema que hay con las políticas de limpieza social de ejecuciones extrajudiciales es quién le pone un alto. Porque al principio uno era, bueno, es legítimo matar a un asesino, ok. Es legítimo matar a un violador de niños, ok. ¿Es legítimo matar a un narcotraficante? Tal vez algunos dirán sí, otros dirán no. ¿Es legítimo matar a un extorsionista? Algunos dirán sí, ya tal vez más digan que no. ¿Y a un robabilleteras? ¿A un robacarros? ¿A un robacelulares? ¿A un robacelulares? Porque nos acaba de pasar con el caso de o al que me cae mal, mi competidor, o el que me chocó hoy en la mañana, o el que me amenazó hoy en la mañana. ¿En qué momento de toda la cadena la estructura de limpieza social dice solo voy a limpiar o solo me voy a deshacer de este grupo? El problema es que si yo abro la puerta para esa violación a las normas de convivencia pacífica, yo automáticamente permito que las fuerzas de seguridad se conviertan en monstruos que al final carcomen a toda la sociedad. Y eso sin hablar siquiera del marco normativo y del marco deontológico, porque al final un Estado se crea específicamente para proteger la vida, la dignidad, la seguridad y los bienes de la persona. Y entre esa definición, nos guste o no nos guste, se incluye también a los reos, se incluye a aquellas personas que violentan el orden legal. No es legítimo que por mucho que una persona haya violentado las normas de convivencia, haya cometido crímenes, el Estado no puede quitarles la vida fuera de un proceso judicial. Por eso es que se llaman ejecuciones extrajudiciales. Si hay tanta gana de aplicar sanciones más duras, pues quizá una solución sería ver el camino de reactivar la pena de muerte, pero darle cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para que hagan lo que quieran, eso es receta para el caos. Igualmente, Felipe, en esa ocasión particular, aunque hubiera estado vigente la pena de muerte, esos delincuentes que fueron asesinados dentro de Pavón no tenían como posibilidad de haber sido sentenciados por pena de muerte, porque no habían sido homicidas, ni en todo caso secuestradores, que uno todo estaba en ese, sino que en todo caso estaban vinculados al narcotráfico. Tengo que ir al corte, pero voy a regresar justamente con ese tema, porque ahí es donde lo que acaba de plantear Felipe es la médula de toda esta discusión a la larga, de poder establecer, bueno, hasta qué límites vamos a aceptar que matemos a alguien, y por eso ponía el caso del muchacho Alejandro Leonel Guillén, porque él, con un grupo de compañeros de estudiantes de San Sebastián, salen correteando a un presunto ladrón de teléfonos. Cuando el muchacho se voltea y trata de defenderse, ve la turba, dispara y mata efectivamente ese balazo al muchacho Guillén. Pero después la turba mata a esa persona. Nos extralimitamos ahí de una vez, un linchamiento, y todos quienes participaron de ahí
tendrían que haber sido enjuiciados por haber asesinado al que había asesinado a Guillén. Vamos a hablar un poquito de esto al volver, porque ¿de dónde partimos? ¿Dónde está eso? ¿Y qué es lo que procedería en todo caso en ese tipo de casos? Pero como sociedad hemos llegado al extremo de ser permisivos, aceptar e incluso aplaudir cierto tipo de acciones de violencia en contra de delincuentes, justificado por la violencia que ellos mismos generan. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Nos vemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste.